Qué privilegio es poder estar juntos adorando al Señor, ¿no es cierto? Cantándole ya sea en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, en las buenas, en las malas, nuestro Dios es fiel. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque estamos en Cristo, tenemos esperanza en medio de la prosperidad y en medio de la adversidad. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada Nuevo Hogar en el libro de Éxodo, hablando de un hogar restaurado. Y gracias, Beto, por compartir tu testimonio de tu familia. Qué bendición es cuando toda la familia está viviendo una vida que da gloria al Señor. Cuando le servimos, cuando estamos en sus caminos y podemos disfrutar su bendición. Hay algunos de nosotros que estamos aquí, que tenemos familiares que caminan lejos del Señor, personas que están luchando, personas que tienen a lo mejor problemas que parecen a veces irresolvibles, imposibles. Pero déjenme decirle que para Dios no hay imposibles. Si usted y yo estamos aquí el día de hoy, no es por coincidencia. Dios está obrando en nuestras vidas, aunque a veces no le podamos ver claramente. Precisamente de eso vamos a hablar en un momento. ¿Dónde está Dios cuando no podemos verle claramente, ya sea en la prosperidad o en la adversidad? ¿Dónde está Dios? A lo mejor por eso está usted esta mañana aquí. Se pregunta, ¿dónde está Dios en la vida de mi familiar, en mi propia vida? ¿Dónde está Dios? Bueno, vamos a ver que cuando a veces no podemos ver a Dios, es que Dios está más presente en nuestras vidas. Que tú no le puedas ver no significa que Él no esté allí contigo, obrando para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Así que si es tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1. Y antes de comenzar a ver el libro de Éxodo, un poquito de recordatorio de lo que vimos anteriormente en el libro de Génesis. Si tú te acuerdas, el libro de Génesis es una invitación para que tú y yo podamos recibir la vida que proviene de Dios. Dios nos da una elección, nos dice, escoge la vida. De hecho, desde que nos hizo, desde el principio, Dios creó a la humanidad para que pudiéramos vivir la bendición de Dios. Justamente antes de crearles, en el capítulo 1, el primer hombre, primer mujer, Dios los bendijo. Les dijo, multiplíquense, sean fructíferos. Dios les dio provisión y los puso en el jardín del Edén para que pudieran disfrutar de la creación de Dios y pudieran representar a Dios. El plan original de Dios era bendecir a la humanidad y a través de la humanidad bendecir a toda la creación. Vimos desafortunadamente que en la caída en Génesis 3, el hombre y la mujer, en lugar de escoger la vida de Dios, escogieron desobedecerle. Y al desobedecer a Dios, el pecado se introdujo y trajo como consecuencia la muerte. La muerte es el resultado de un estilo de vida rebelde que le dice a Dios, no te metas conmigo. Muchos de nosotros así vivimos. Y lo que originalmente Dios quería que fuese una creación hermosa, una creación que Dios vio y dijo, es buena en gran manera. Lo que originalmente Dios quería que fuera para bendición, por el pecado, trajo como consecuencia la muerte. Como una casa, cuando se deja sin cuidado, sin mantenimiento, como una casa que cuando se deja a la intemperie empieza a deteriorarse. Esta creación, este mundo caído por el pecado empezó a corromperse y la muerte empezó a destruir el plan original de Dios. Yo no sé si usted al salir de aquí alguna vez ha manejado alrededor de la manzana por la calle que está en la parte de atrás del santuario, la calle Peach. Hay un par de casitas ahí que hace unas cuantas semanas estaban a punto de caerse. De hecho, todavía una, la más chiquita, que tiene una cerca nueva, ahorita tiene una pequeña terraza que parece que está a punto de caerse. ¿La ha visto? Chueca, ¿verdad? Esos postes están podridos de abajo, estamos a punto de repararla. Bueno, esas casas son casas que ahora le pertenecen a nuestra iglesia. Gracias a la campaña de Listos para Más, el Señor proveyó los fondos para pagarlas y las estamos rehaciendo. Una de esas dos, la que está enfrente de la chiquita, es una casa que ya está casi terminada. Estaba hecha un desastre. Y por la gracia de Dios y mucho trabajo del pueblo de Dios, esa casa se está viendo mucho mejor. Esa es una casa que está siendo renovada. Pero aquí está lo interesante. Preguntarle a usted. Si usted tuviera una casa deteriorada que se está renovando, el hecho de que esta casa luzca bien, ¿le concede a usted el tener un hogar? ¿Es lo mismo una casa y un hogar? Son lo mismo, ¿verdad? Usted puede tener una casa,
Pero eso no significa que usted tenga un hogar. Pues puede tener una casa que se vea bien por fuera, pero eso no le da a usted un hogar. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? Una casa es lo físico, ¿verdad? Son los espacios, son los lugares. Pero un hogar es mucho más que eso. Un hogar es donde una familia vive. Un hogar es donde gente vive. El hogar no se trata solamente de los espacios, sino de las relaciones que hacen una familia el corazón de este hogar. Usted y yo hemos estado ya por varios años escuchando el llamado de Dios a convertirnos en una iglesia en nuestra comunidad que dé vida a la comunidad. Dios ha estado arreglando nuestros edificios, restaurando nuestros ministerios, levantando liderazgo. Dios ha estado desempolvando, ¿verdad?, nuestros espacios. Pero Dios lo está haciendo porque para Dios más importantes que estos espacios son las personas que los habitan. Son las relaciones que se forman. Dios está preparando la casa, por así decirlo, para que viva su familia. En el libro de Génesis, Dios dejó en claro que Dios creó a la humanidad porque Dios quería habitar con nosotros, tener comunión con nosotros. Por el pecado, esta creación se convirtió en un lugar inhóspito y roto. Pero Dios está trabajando para redimirnos, rescatarnos, restaurarnos y para preparar esta creación de nuevo para que esta creación con la humanidad pueda formar un hogar donde viva Dios. Y precisamente de eso se trata el Éxodo. El Éxodo cuenta la historia de cómo Dios tomó a la familia de Jacob, la familia de Abraham, Isaac y Jacob, la tomó para formar de esta familia de Jacob una nación, el pueblo de Israel, a través del cual Dios traería al Salvador. Dios tomó a la familia de Jacob porque Dios le prometió a Abraham que de su descendencia haría una familia que sería bendición a todas las familias de la tierra. Tomó mucho tiempo, tiempos a veces de prosperidad y tiempos de adversidad. Más de 400 años. En esos 400 años, Dios preparó a la nación para traer después un Salvador. Pero el punto es este. Tú y yo, en tiempos de prosperidad o en tiempos de adversidad, tenemos que recordar que Dios está llevando a cabo su plan. Y si tú y yo no somos capaces de ver la presencia de Dios en medio de nosotros, puede ser que nos convirtamos en personas o complacientes cuando lo tenemos todo, o desesperados cuando parece que Dios no está por ningún lado. ¿Cómo vamos a navegar los tiempos de prosperidad o de adversidad? Antes de ver el pasaje de nuevo, déjame decirte una cosa más. Muchos de nosotros venimos de varias partes de Latinoamérica, algunos de varias partes de Estados Unidos, pero tenemos un trasfondo de todos lados. Uno de los temas que está candentes ahorita en este país es el tema de la migración. Muchas personas viven en temor. De hecho, muchas iglesias, sus miembros viven en temor. ¿Qué tal si el día de mañana se metiera la policía de inmigración y nos llevara deportados de la iglesia? Si llegáramos a un punto donde la policía empieza a meterse a iglesias para deportar personas, déjame decirte lo siguiente. El mejor lugar donde la policía podría encontrarte es en la iglesia. Es el mejor lugar. Porque si te encuentran en la parranda, en el bar, robando, haciendo despapalle, ahí va a haber más de qué preocuparse. Pero si te encuentran en la iglesia y el mundo te persigue por ser un seguidor de Cristo Jesús, entonces a lo mejor vivimos en una cultura donde nos toque pagar por nuestra fe, con nuestra libertad o incluso nuestra vida misma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Éxodo cuenta la historia de un pueblo que vivieron en una tierra ajena, donde ellos tenían que darse cuenta que ese mundo, el mundo de Egipto, no era su mundo. Dios tenía promesas y un llamado más grande que lo que Egipto podía ofrecerles. Tú y yo, muchos de nosotros acabamos en este país porque estamos buscando una mejor vida. ¿No es cierto? Pero muchas veces en lugar de buscar una mejor vida, nos conformamos con el dólar, con lo que este país nos puede ofrecer. Dios, estoy convencido, ha permitido que las naciones estén aquí, de todo el mundo, porque Dios quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en la prosperidad
o la adversidad. Eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Ven conmigo, Éxodo capítulo 1. Esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde está Dios en el largo camino de altibajos, de prosperidad y adversidad? Antes de leer Éxodo y antes de leer el capítulo 1, déjame darte un par de observaciones literarias de Éxodo. Éxodo es un libro dividido en dos partes. La primera parte, más o menos del capítulo 1 hasta el capítulo 19, cuenta la historia de cómo Dios formó a la nación de Israel y la liberó de la opresión egipcia. Cómo Dios intervino para rescatar a los israelitas de la opresión de Egipto. Egipto se convirtió en una nación opresiva que incluso los esclavizó y mató a sus pequeños. Una institución que buscaba destruir el plan de Dios. Pero Dios intervino y Dios rescató a los israelitas para poder cumplir a través de ellos las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 1 al capítulo 19 es esta primera etapa del rescate. Del capítulo 19 al final del libro de Éxodo, tú tienes la historia de cómo Dios, esta nación de personas que eran antes esclavos, Dios los rescató para restaurar una comunidad donde Él pudiera vivir, donde Él pudiera ser su hogar. Dios le dio al pueblo de Israel su ley. Dios le dio al pueblo de Israel el sacerdocio y los sacrificios, el tabernáculo, para hacer del pueblo de Israel una comunidad donde Dios, Dios santo, un Dios bueno, un Dios perfecto, pudiera habitar entre ellos. Entonces, de manera similar, nosotros como el pueblo de Dios somos personas que podemos contar la historia de un Dios que en medio de nuestra vida tan rota intervino para salvarnos. Salvarnos de la opresión de este mundo, salvarnos de nuestras propias decisiones pecaminosas, salvarnos de todo el drama de este mundo roto sin Él. Pero no solamente salvarnos para hacer lo que nos dé la gana. Dios nos salvó para que Él pueda habitar entre nosotros. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hermanos, mi oración como iglesia es que cada domingo que venimos a cantar, que venimos a orar, que venimos a escuchar la palabra de Dios, que venimos a celebrar la Cena del Señor juntos, cada domingo como comunidad podamos experimentar la presencia de Dios. Lo que hace nuestra reunión diferente de cualquier otra organización humana es que venimos a adorar y a tener un encuentro con Dios. Si Dios no está aquí presente, tú y yo estamos desperdiciando el tiempo. Estamos cantándole aquí al techo. Pero si Dios realmente se hace presente, la Biblia dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Si Dios se hace presente en respuesta a la fe de su pueblo, en respuesta al hecho de que estamos reunidos en el nombre de su Hijo, conforme a su palabra, entonces lo que transforma nuestra vida es que tenemos comunión con Dios, que Él habita en medio de nosotros como pueblo. Esa es la segunda parte de Éxodo. Entonces, acompáñame a Éxodo capítulo 1. Un par de observaciones del pasaje también, no solamente del libro, del contexto. El capítulo 1, vamos a ver, está dividido en 2 secciones. Del versículo 1, capítulo 1, al versículo 8, tú ves a un pueblo que por 400 años crece, prospera y es fructífero. Capítulo 1 al versículo 8 son los tiempos de prosperidad. ¿Dónde está Dios en el tiempo de prosperidad? Ahorita vamos a ver más de ello. Del versículo 8 hasta el final del capítulo 22, tú vas a ver que aunque Dios nos permite vivir tiempos de prosperidad, a veces, después de toda prosperidad, a veces va a haber adversidad. Y cuando venga la adversidad, más vale que estés preparado. Pero aún en medio de la adversidad, Dios está presente. Así como lo estuvo con el pueblo de Israel, Él promete estar con nosotros siempre. ¿Cómo podemos discernir la mano de Dios ahí? Entonces, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8 dice así. Éxodo 1, versículo 1 al versículo 8. Vamos a ver cómo Dios obra en los tiempos de prosperidad. Dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
¿Dónde está Dios? ¿En los tiempos de prosperidad o los tiempos de adversidad? Vamos a ver los tiempos de prosperidad primero. La presencia providencial de Dios en medio de la prosperidad siempre prepara a su pueblo para cumplir sus promesas. Cuando te está yendo bien, ¿por qué te va bien? Pues porque eres Juan Camané, ¿verdad? Porque tienes carro, carita, cartera. Porque te lo mereces, porque trabajas duro, porque eres inteligente. ¿Por qué te va bien? Muchos de nosotros en los tiempos de abundancia y tiempos de prosperidad corremos el gran peligro de creer que todo lo bueno que nos sucede es porque nos lo merecemos. Pero en nuestras vidas, Dios tiene un plan. Y Dios está obrando, aunque a veces no lo veamos directamente. Mira, en el caso del pueblo de Israel, 400 años el pueblo de Israel vivió en Egipto, disfrutando de los privilegios de haber tenido un antepasado, José, que era el segundo a cargo del pueblo de Egipto. El libro de Génesis termina, antes de que veas capítulo 1 de Éxodo, termina con un encuentro de José con su familia, sus hermanos. Ahora, si no has leído el libro de Génesis, tú puedes leerlo después, te cuenta la historia de la familia de Jacob. Pero esta familia y estos nombres que tú lees aquí en el versículo 2, 3 y 4 que acabamos de leer de Éxodo, era una familia con muchos problemas. Era la familia de Jacob. Si te acuerdas, si estuviste aquí en el mensaje de Jacob, Jacob tenía 2 esposas, 2 concubinas, eran un desastre. Y los hermanitos no se llevaban muy bien. Esos 12 hijos, uno de ellos, José, el hijo de la esposa favorita de Jacob, era un muchacho que sus hermanos no lo podían tolerar, le tenían envidia. En una ocasión a José lo vendieron como esclavo a Egipto. Qué ironía, ¿verdad? 400 años después, toda la nación de Israel va a ser esclavos en Egipto. Pero José es vendido como esclavo en Egipto. Y allí en Egipto, vez tras vez en el libro de Génesis escuchamos que Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. Larga historia. En muchos años que duró ahí como siervo de un montón de personas en Egipto, José se convierte en el gobernador de Egipto. Y Dios utiliza a José para que en el tiempo de gran hambre, gran adversidad, Dios traiga a la familia de Jacob a vivir a Egipto. Y viven ahí en Egipto. Y Dios le da la tierra de Egipto a la familia de Jacob. Pero después de algunos años, Jacob, el padre de José, se muere. Y cuando Jacob muere, los hermanos empiezan a pensar, caray. Bueno, cuando mi papá estaba vivo, José nos trataba bien porque pues papá está vivo, ¿no? Pero ahora que papá ha muerto, ¿cómo nos irá a tratar José? En el capítulo 50 y al final en Génesis, en el versículo 15, usted tiene un encuentro de esta familia hablando con José porque tienen miedo. Mire lo que dice, versículo 15, Génesis 50, 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hagamos una pausa. En Éxodo capítulo 1, más de 400 años han pasado desde este incidente. Bueno, alrededor de 400 años. Pero sucede hasta en las mejores familias. Todas familias tienen historias que se barren debajo de la alfombra. Y muchas veces los resentimientos, los conflictos familiares, ahí se miran. ¿No le pasa a usted? Todo el mundo tiene el tío o la tía o el primo que, híjole, la oveja negra de la familia. O conflictos familiares. Los hermanos de José tienen miedo porque lo vendieron como esclavos. Pero escuche, ¿dónde está Dios en medio de todo el drama familiar? Versículo 16 dice, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ahora, ¿diría esto Jacob o no? No sabemos. La Escritura no nos dice de ninguna instrucción aparte de eso. Posiblemente dijo algo, posiblemente lo estaban inventando por el miedo. Pero mira cómo dice, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Dónde está Dios? Bueno,
A veces cuando las cosas van difíciles, Señor, ayúdame, ¿verdad? Si me sacas de esta, yo te prometo. Y después Dios nos ayuda. ¿Y qué hacemos? Se nos olvida. Perdona la maldad del Dios de tu Padre. Mira lo que dice José. Dice, y José lloró mientras hablaban. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué versículo más importante? ¿Dónde está Dios en los tiempos de prosperidad o de adversidad? En este momento los hermanos no saben si les va a empezar a ir muy mal. Pero José se da cuenta que su posición privilegiada como el gobernador de Egipto tiene que ver con Dios como aquel que está sentado en su trono como juez. ¿Dónde está Dios? José se da cuenta que Dios es el juez, no él. Porque José se da cuenta que él no es Dios. José tenía todo el poder, toda la autoridad y todos los privilegios de hacer como él le diera la gana. Pero él se dio cuenta que esta posición privilegiada y todos los recursos que él tenía no era porque él era Dios, sino porque Dios a través de él iba a obrar para bendecir a otros, para que Dios cumpliera sus planes a través de él. Mira lo que José dice. Mira sus palabras increíblemente poderosas. Dice, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está prosperando, cuando Dios nos está dando recursos, a pesar de las dificultades que pasamos para llegar ahí, Dios nos está bendiciendo para que nosotros seamos de bendición a otros. Y no solamente eso, para que a través de la bendición que Dios nos da, Dios pueda vencer con esa bendición la maldición de otras personas que están lejos de Dios. José se da cuenta, todo este sufrimiento, todo esto que pasaron, incluso las malas decisiones que ustedes tomaron, Dios las permitió porque a través de lo que Dios está haciendo en mi vida, Dios va a rescatar a otros y va a proteger a otros. No tengan miedo, Dios les dijo. Les habló del corazón. Ahora, 400 años han pasado desde aquí hasta Éxodo capítulo 1. Y en esos 400 años, las mismas palabras que aparecen en Génesis, las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré que seas una nación, te bendeciré, te multiplicaré, serás fructífero, son las mismas palabras de Génesis. El propósito original creativo de Dios. Aquí en Éxodo, la nación de Israel lo empieza a disfrutar y empieza a multiplicarse, a crecerse fructífero. Pero no solamente eso. Dios sabía que ellos iban a estar 400 años en este lugar. En Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, cuando Dios habló con Abraham años antes de que estuviera en Egipto, mira lo que Dios le dijo a Abraham que pasaría con sus descendientes. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, Dios está hablando con Abraham muchos años antes. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos allí, y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muchos años antes de que Jacob naciera, Dios ya había hablado acerca de lo que pasaría con esta nación. Cuando estamos en prosperidad, a veces es fácil pensar que lo que recibimos y tenemos es simplemente porque nos lo hemos ganado. Pero tú y yo estamos parados muchas veces en los hombros de otras generaciones donde Dios ha estado obrando. Por ejemplo, muchos de nosotros venimos a este país, tierra de abundancia y de oportunidad, tierra de prosperidad, y empezamos a ganar dólares. Y Dios empieza a bendecirnos. Qué bueno que nos va bien. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas bendiciones? Tú puedes empezar a gastarlas y darle vuela a la hilacha, ¿verdad? Adelante, vivir como si este mundo fuera todo tuyo. Y muchos de nosotros venimos de diferentes partes y no tenemos familia aquí, ¿verdad? Aquí nadie nos conoce, nadie nos ve. Las famosas pachangas, ¿verdad? La parranda, los antros, manejar borracho. ¿Por qué no? Aquí nadie dice nada.
Si tú empiezas a vivir tomando las bendiciones de Dios, económicas, tu salud, tu juventud, y empiezas a despilfarrarla como el hijo pródigo, va a llegar el día donde se te acabe el dinero, la salud, la juventud, donde comas comida de cerdos y nadie te dé de comer. Si tú no reconoces que las bendiciones provienen de Dios, tarde o temprano se van a acabar las vacas gordas y van a venir las vacas flacas. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, los 400 años ahí en Egipto tenían un reto todavía más grande. Dios llamó a Abraham fuera de su tierra y de su parentela para formar a la nación de Israel, y a través de esta nación Dios iba a traer al Salvador, Cristo Jesús. Pero en 400 años muchas cosas pasan. Por cierto, Egipto no era cualquier lugar. Egipto era una superpotencia del mundo antiguo. Egipto era donde toda la cultura, donde toda la ciencia, donde toda la economía, era el centro del mundo antiguo. Y el pueblo de Israel por 400 años vivió una posición relativamente privilegiada. Hicieron sus negocios. Aquí está la gran tentación. Cuando las cosas van bien, la gran tentación es ponernos tan cómodos en este mundo que se nos olvida el llamado de Dios. Cuando tienes dinero, cuando te va bien, no te falta nada, cuando tienes salud, tu vida espiritual a veces puede sufrir, porque hacemos de bendiciones ídolos y adoramos esos ídolos, ya sea el entretenimiento, ya sea el dinero, las posesiones, y se nos olvida quién es Dios. El pueblo de Israel había pasado mucho tiempo allí. Conocía las historias de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios les había dado su provisión fructífera y fiel para que a través de ellos bendijera a toda la humanidad. Pero cuando llegó el tiempo, Dios quería que el pueblo de Israel se diera cuenta que Egipto no era su hogar. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo está orando en Juan 17 antes de ir a la cruz? En su oración el Padre pide por sus discípulos y les dice que ellos no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Cristo pidió que estuviéramos en el mundo, pero que no fuéramos del mundo. Tú y yo muchas veces, cuando tenemos recursos, nos sentimos tan cómodos que nos olvida que este no es nuestro hogar. En su carta, Pedro le escribe a cristianos del primer siglo y les dice: hermanos, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, los cuales batallan contra el alma. Tú y yo, muchas veces, cuando tenemos prosperidad, nos amoldamos a las costumbres de la tierra y se nos olvida que nuestro llamado es un llamado celestial. Dicen por ahí la gente, ¿verdad? Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Pero Dios a su pueblo le ha dado un llamado de ser extranjeros y peregrinos en este lugar. Este lugar no es nuestro hogar. Somos, como seguidores de Cristo, ciudadanos de su reino. Pero si en nada diferimos de esta tierra, entonces a lo mejor estamos muy cómodos. En tiempos de prosperidad, Dios está preparando a su pueblo para cumplir sus promesas. No te quedes muy cómodo. Reconoce que las bendiciones que tienen de Dios son porque Dios te las está dando para hacer su plan a través de ti, el plan de bendecir a otros, para que otros le conozcan a Él y le adoren. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la prosperidad? No importa cuánto dure, porque cuando llega la adversidad, no hay nada más doloroso que recordar los tiempos de abundancia desde la miseria. En el libro que acabamos de leer, en Éxodo capítulo 1, tú ves en el versículo 8 que aunque prosperaron por tanto tiempo, de repente se levanta, dice el versículo 8, se levantó un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Oye, ¿qué significa eso de que no conocía a José? Esa palabra conocer no significa que no tuviera conocimiento intelectual. Él sabía de quién era José, pero más bien habla de su actitud en cuanto a José. Cuando la Biblia habla de conocer, muchas veces habla de cierta intimidad y cierta relación
de respeto. Mira, un escritor habla acerca de esta palabra muy interesante. Dice así, dice, en la concepción bíblica, el conocimiento, esta palabra conocer, el conocimiento no se basa esencialmente ni principalmente en el intelecto y la actividad mental. Más bien es más experiencial y se arraiga en las emociones, de modo que puede abarcar cualidades como el contacto, la intimidad, el interés, la conexión y la reciprocidad. Por el contrario, no saber es sinónimo de disociación, indiferencia, alineación y distanciamiento. Culmina en un desprecio cruel por la humanidad del otro. En Éxodo capítulo 1, versículo 8, cuando leemos de un nuevo rey que se levanta que no conoce a José, empieza a ver al pueblo de Israel como un pueblo que es una amenaza. En el tiempo de prosperidad, Dios está allí bendiciendo para que tengamos los recursos para ser de bendición a otros. En el tiempo de adversidad, las lecciones que aprendimos en la luz van a ser lo que Dios va a utilizar para que podamos sobrevivir. Si tú en el tiempo de prosperidad no te preparas sabiamente para la adversidad, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo? Cuando tú edificas tu casa, si la edificas con un cimiento de arena, ¿qué va a pasar cuando lleguen las tormentas y los vientos? Van a dar contra tu casa y va a caer y es grande su ruina. Pero si edificas tu casa sobre la roca, cuando llegue la tormenta va a permanecer. El tiempo de la adversidad para el pueblo de Israel llegó y llegó como una tormenta. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel? En el versículo 8, este rey que no conocía a Jacob empieza a verlos como menos que humanos. Y empieza a darles categorías donde ahora son los egipcios, el pueblo de Israel, los esclavos, los indeseables. Ahora déjame hacer una pausa. Aquí en los Estados Unidos estamos viendo tiempos muy interesantes, políticos y sociales. Uno de los temas de gran preocupación es el tema de la inmigración, ¿verdad? Las cosas y la retórica es diferente y es complicada con cada administración. Diferentes retos. Pero ¿hablará la Biblia de ello? Sí, la Biblia habla de ello. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes iban a ser extranjeros en tierra ajena, iban a ser inmigrantes. Dios al pueblo de Israel en el libro de Éxodo y en los libros siguientes de la ley constantemente habla acerca de cómo tratar a la viuda, al huérfano y al extranjero, al inmigrante. Dios es el Dios del huérfano, la viuda, al extranjero. Y cuando Dios mira a personas que sean vulnerables socialmente, Dios los ve con la dignidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios quiere rescatar y restaurar la vida de cada ser humano. Pero ¿cómo va Dios a hacer cuando hay instituciones donde como humanidad somos un lobo comiéndose a otro? Pregunta, ¿eran los israelitas humanos? ¿Eran los judíos humanos? Digo, ¿los egipcios? Sí, todos eran humanos. Entonces, ¿cómo es que unos acaban siendo reyes y otros esclavos? Porque como seres humanos, a veces nos aprovechamos los unos de los otros y utilizamos nuestras plataformas de poder en lugar de bendecir, como lo hizo José, para oprimir. Y eso fue precisamente lo que hizo este rey. Mira dónde está Dios en el tiempo de adversidad. En el tiempo de la adversidad, Dios está ahí presente, pero Dios está refinando la fe de su pueblo para que ellos puedan recibir su salvación. Mira lo que le pasa en el versículo 10. Dice, habló a su pueblo. Bueno, el versículo 9 dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero también cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pregunta, ¿quién estaba detrás de la multiplicación del pueblo de Israel? Dios. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. La multiplicación de los hijos de Israel era el plan de Dios.
Dios quería que Israel fuera una nación numerosa que pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. Dios lo está haciendo. Pero esto comienza a ser una amenaza ahora al mundo de poder de Egipto. El pueblo de Dios siempre ha estado en un conflicto cósmico con este mundo porque detrás de las instituciones de este mundo hay otros poderes que se oponen al plan de Dios. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento llama a estos poderes Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Faraón no estaba actuando él solo. Lo que vas a ver en un momento de sus actitudes y lo que hizo ahí con el pueblo de Israel son actitudes similares a lo que Jesús dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando las instituciones de este mundo ven a personas y en lugar de verlas como personas hechas a imagen de Dios, les ponen etiquetas que les denigran y les roban esa dignidad, tenemos un problema. Por ejemplo, como iglesia. ¿Cuál es el vocabulario apropiado para hablar de personas que no tienen papeles? Pues tan sencillo, ¿no? Son los ilegales. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando la gente habla de otros de esta manera? ¿Es respetuoso? ¿Trae honra y dignidad, humanamente hablando? Es ellos y nosotros, ¿verdad? Los que tienen estatus... A ver, espera tantito. Como el cuerpo de Cristo, como la iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros somos ciudadanos celestiales. Y si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, independientemente de qué país vengamos, somos hermanos y hermanas en Cristo. Esta iglesia es una iglesia para toda nación y toda generación. Todos somos bienvenidos a Cristo. ¿Cómo le hacemos entonces con la ley? Bueno, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, 13 y 14, la Biblia sí enseña cómo debe haber un orden civil. Si el gobierno legítimamente tiene la autoridad y el derecho de hacer leyes que nos permita vivir en paz unos con otros, donde el mal pueda ser restringido, donde el bien pueda ser promovido. Debe haber leyes. Ese es el papel del gobierno. Pero cuando las leyes del hombre se establecen en contra de las leyes de Dios o denigran los principios de Dios, ahí viene lo bueno. Cuando este mundo se opone a los valores de Dios. Pues, por ejemplo, como ciudadanos del reino de Dios, ¿cómo debemos tratar a los extranjeros? Con hospitalidad, con cortesía, con dignidad. Porque Dios es el Dios del extranjero, del huérfano y la viuda. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que nosotros mismos debemos entender qué significa ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo no es el nuestro. Entonces, ¿cómo hablamos de otras personas con dignidad, con respeto? Somos una iglesia para toda nación, toda generación. Pero quiero que veas lo que sucede cuando nuestra retórica, cuando nuestro vocabulario no sigue los principios de Dios y nuestras acciones. Mira lo que hace el faraón. Primero los ve como una amenaza. Dice, versículo 13 de nuevo, dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, el cual obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, no solamente los hizo servir como esclavos, todavía había algo peor. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Dónde está Dios cuando el pueblo de Dios sufre por la persecución del mundo? Dios está ahí, aunque a veces no lo veamos, proveyendo y protegiendo. Yo no sé cómo es que Dios te permitió venir a este país con papeles, sin papeles. Pero si Dios te tiene aquí, es porque Dios quiere tener un encuentro contigo para darte vida, no para que vengas aquí y hagas despapalle, para que vengas aquí y encuentres la gracia de Dios y encuentres al Dios de la Biblia. Así como Dios le permitió a estos niños seguir viviendo a través de la gracia que esas parteras les dieron porque tuvieron temor de Dios, porque sabían que Dios es el que está viendo, porque Dios está presente. Dice versículo 18, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños?
Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Dónde está Dios en el tiempo de adversidad? El Dios de la Biblia es capaz de prosperar aún en medio de la adversidad. Y si no, piensa en la vida de José. José lo vendieron como esclavo, lo metieron en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y de ahí de la cárcel, Dios lo sacó para ser el gobernador de Egipto. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que puede cambiar el mal que este mundo nos da en bien. ¿Sabes cómo le llama a eso Dios? Salvación. Yo no sé en qué condición te encuentres ahorita. A lo mejor estás en adversidad. A lo mejor estás pasando de la patada. ¿Ya le pediste ayuda a Dios? ¿Ya te acercaste a Él de corazón diciendo: Señor, ¿sabes qué? La manera en que he estado haciéndolo no está funcionando. Señor, te necesito. Yo quiero verte en mi vida. Rescátame. Sálvame. ¿Y cómo Dios nos va a salvar? El pueblo de Israel. Vamos a seguir viendo en los siguientes mensajes lo que Dios hizo para rescatarles. Pero si le das hacia adelante en la historia de la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que un día Cristo mismo, cuando nace, Él va a Egipto. ¿Te acuerdas? Otro rey persigue para matarlo. La historia de Navidad, Herodes. Y Dios se lo lleva a Egipto. Y después, cuando regresa, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Este niño, Cristo Jesús, entiende lo que es ser un inmigrante. Entiende lo que es ser perseguido. Así como el pueblo de Israel pasó esos años en prosperidad o en opresión, el Señor Jesucristo vino a este mundo para entrar en nuestras vidas, en medio de nuestro dolor, nuestro quebrantamiento, y a pesar de vivir una vida perfecta, tomar nuestro lugar. ¿Cómo que nuestro lugar? Sí. Cuando creció, Semana Santa ahí viene, ¿verdad? A pesar de que Jesús amó a la humanidad, ¿sabes qué fue lo que hicimos? Le rechazamos. En Viernes Santo todo el mundo gritó: crucifícale, no conviene que éste viva. Jesús tomó nuestro lugar. ¿Sabes para qué? Para que al tomar toda nuestra adversidad pudiéramos recibir su bendición. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la gran noticia del éxodo de toda la Biblia. El Dios que nos hizo es el Dios que nos ama y que nos quiere salvar, aún al precio de su propia vida. Dios cambió su lugar por el nuestro. Dios, siendo libre de todos, se hizo un siervo para que con su muerte pudiéramos vivir. Pero no solamente murió. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, mostrando que Él es el único que puede vencer al pecado y aún las instituciones de este mundo que se oponen a Él. Entonces, ¿dónde te quiero dejar? Si tú estás ahorita disfrutando una temporada de prosperidad, ahí la vas pasando, tienes para tus cuentas, tus niños están bien vestidos, tú estás en buena condición, ¿qué te parece si te invito a darle gracias a Dios? ¿Qué tal de, en lugar de nomás pensar que todo te mereces, reflexiones por un momento y le dices: Señor, gracias, porque todo lo que soy y todo lo que tengo, primero, no me lo merezco, pero tú eres bueno y me lo has confiado. Y pregúntale: Señor, ¿para qué? ¿Cómo quieres usarme para que yo pueda ser de bendición a otros? Ahora, si tú estás sufriendo, si tú estás en la adversidad ahorita y no ves la mano de Dios en ningún lado, estás a punto de dejar que esa desesperación te consuma. Ya mejor ni me acerco a Dios, ya mejor me refugio en el vicio, en las antes de que pierdas la esperanza, ¿por qué no decides poner tu confianza en Dios y decirle: Señor, te necesito? Señor, yo quiero confiar en ti. Ayúdame a vivir diferente hoy. ¿Por qué puedes confiar tú en Dios? Porque Jesús dio su vida por ti. Si eso no es suficiente, entonces no hay más. Voy a dejarte con esto.
Un autor, haciendo un comentario en este pasaje de Éxodo, dice esto de una manera majestuosa. Dice: aunque puede ser difícil confiar en Dios en circunstancias difíciles, a menudo es cuando las cosas parecen más peligrosas que Él obra con mayor poder. Dios a menudo siembra las semillas de la redención en el suelo aparentemente árido de la desesperación. Dios disfruta confundiendo la sabiduría convencional de nuestro mundo y a menudo lo hace arrebatando la victoria de las fauces de la derrota. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios es un Dios que arrebata la victoria de las fauces de la derrota. Si tú estás en prosperidad, agradece a Dios. Y si estás en adversidad, confía en Dios. Confía en Dios y ve lo que solo Él puede hacer. Oremos. Al venir a la mesa hoy, te invito a cerrar tus ojos ahí en tu lugar. ¿Estás experimentando una temporada de prosperidad? ¿Cómo vas a usar tus recursos para que otros puedan conocer a Dios a través de la manera en que Él te bendice a ti? ¿Estás pasando por adversidad? ¿Cómo es que Dios va a usar esa adversidad para refinar tu fe y para librarte del peligro que este mundo quiere dar? Padre bendito, y venimos a tu presencia hoy. Señor, yo no sé qué venimos cargando esta mañana en nuestra historia. A lo mejor es el temor, Señor, de un futuro incierto. A lo mejor, Señor, es una relación familiar que no sabemos cómo resolver ya, Señor. Estamos a punto de rendirnos. Pero así como el pueblo de Israel, Señor, levantó sus ojos a ti y pudo ver, Señor, no solamente tu provisión en el tiempo de abundancia, sino en medio de la adversidad, tu protección, Señor. Como tú, Señor, querías sacar al pueblo de Israel de Egipto para que recordaran que ese lugar no es su hogar. Tú querías formarles como una familia nueva, Señor, donde tú pudieras habitar con ellos. No las comodidades, los deleites del pecado, sino una vida nueva, rescatados, Señor, de la esclavitud de Egipto. Así también nosotros, Señor, nos has llamado a ser un pueblo nuevo para ti. Señor, muchos de nosotros venimos a este país como extranjeros, pero tú nos has traído, Señor, no solo para disfrutar la abundancia de esta tierra económica o material, sino porque tú quieres encontrarnos como nuestro Dios. Incluso esta mañana es posible, Señor, que alguien esté aquí, porque tú estás llamando a salir de un estilo de vida destructivo, a entregarse a ti. Si hay alguien aquí hoy, Señor, que nunca ha puesto su fe en Jesús, yo te pido que hables a su corazón esta mañana. Si tú quisieras arrepentirte e invitar a Dios a ser el que dirija tu vida, ¿por qué no hablas con Él y le dices: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti. Yo creo que moriste por mí. Creo que fuiste sepultado y resucitaste de los muertos. Hoy me arrepiento de una vida sin ti y me vuelvo a ti. Te necesito. Sálvame. Perdóname. Dame un nuevo corazón para servirte a ti. Yo quiero vivir para ti, en la prosperidad o en la adversidad. En el nombre de Jesús.